Hola amigos, gracias por ver este video. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los métodos privados en la programación orientada a objetos en PHP. Y bueno, pues los métodos privados son métodos que solamente pueden ser usados dentro de la clase que los contiene. Y bueno, pues para poder entender mejor el tema, he creado un documento en blanco que se llama métodoprivado.php. Y dentro de este documento en blanco voy a comenzar a insertar el código en PHP. Y bueno, pues comienzo por insertar las etiquetas de inicio y de cierre y después coloco el siguiente comentario. Los métodos privados solamente se pueden usar dentro de la clase que los contiene. Y bueno, pues para poder entender mejor el tema, voy a comenzar por crear una clase, así que escribo la palabra class. En este caso la clase se va a llamar prueba. Después coloco unas llaves. Y bueno, dentro de las llaves voy a crear un método privado. Así que coloco el siguiente comentario. Método privado. Para crear un método privado escribo la palabra private, después la palabra function y después el nombre del método, que en este caso pues va a ser saludos. Después paréntesis y después unas llaves. Lo único que va a hacer este método privado es que va a imprimir en pantalla el siguiente mensaje usando un enunciado echo. Hola a todos, estamos usando un método privado. Esa va a ser la frase que va a aparecer en la pantalla. Y bueno, también voy a crear un método público, así que escribo la siguiente frase, método público. Y bueno, pues para crear un método público escribo la palabra public, después la palabra function y después el nombre del método, que en este caso va a ser display, paréntesis y unas llaves. Lo único que va a hacer este otro método, es que va a utilizar el método privado. Y para poder usar el método privado, escribo la palabra this, después una flecha y después el nombre del método privado, que en este caso es saludos. Después coloco unos paréntesis y luego un punto y coma. Voy a colocar un comentario para ser un poco más explícito. Haciendo una llamada a un método privado. Y bueno, pues como podemos ver, estamos usando un método privado desde dentro de la clase. Ahora, para poder utilizar los métodos que hemos creado, voy a instanciar un objeto, así que escribo el siguiente comentario. Instanciando un objeto. Instanciando un objeto. Y bueno, pues para instanciar un objeto, lo primero que debo de hacer es crear una variable. En este caso va a ser la variable objeto. Después coloco un signo igual. Después la palabra new. Y después el nombre de la clase para poder crear el objeto. En este caso la clase va a ser prueba. Después coloco unos paréntesis y un punto y coma. Ahora voy a usar el método público. Así que escribo la variable objeto, una flecha y después el nombre del método público display. Y bueno, pues ya he creado el código. Ahora lo único que queda es ir al navegador para poder ver el resultado. Y bueno amigos, pues ya estamos en el navegador web y escribo la ruta para poder ingresar al script que acabamos de crear. La ruta va a ser localhost diagonal curso diagonal método privado
privado.php, le damos enter y como podemos ver me aparece en pantalla el resultado de utilizar el método privado, ¿no? Me aparece el mensaje: hola a todos, estamos usando un método privado. Y bueno, pues también podemos ver que para usar el método privado tuvimos que crear un método público el cual hiciera uso del método privado. Y bueno, ahora voy a regresar al script para poder seguir explicando el tema. Y bueno, pues ya estamos de vuelta en el script. Y bueno, voy a hacerle un cambio a este script. Lo único que voy a hacer en este caso es que voy a intentar usar el método privado desde fuera de la clase. Repito, voy a intentar usar el método privado desde afuera de la clase, lo cual no es posible y lo cual debe de generar un mensaje de error. Para ello, pues voy a borrar la última línea de código y voy a intentar llamar al método privado. Escribo objeto, flecha y después el nombre del método privado, que como se puede ver es saludos. Después de la flecha coloco saludos, paréntesis, punto y coma. Y bueno, voy a colocar un comentario para poder ser un poco más claro, tratando de llamar a un método privado desde afuera de la clase, lo cual, bueno, desde afuera de la clase, coma, lo cual no es posible y debe generar un mensaje de error. Guardo los cambios y ahora lo único que queda es ir al navegador web para ver el resultado, que debe de ser pues un mensaje de error. Y bueno amigos, pues ya estamos de vuelta aquí en el navegador web y escribo la ruta del script, que es localhost diagonal curso diagonal método privado.php. Le doy enter y vemos que me aparece pues un mensaje de error. Dice fatal error, call to private method, saludos. Y bueno, básicamente, bueno, el mensaje está en inglés, pero básicamente lo que está diciendo este mensaje es que estamos intentando llamar a un método privado y que ese método privado se llama saludos y se encuentra dentro de la clase prueba. Y bueno, pues obviamente eso no es posible, ya que no se pueden usar métodos privados desde afuera de la clase. Y bueno amigos, pues esto es todo por este video. Y bueno, ya hemos visto qué son los métodos privados. Y también hemos visto que los métodos privados solamente se pueden usar dentro de la clase que los contiene. Bueno amigos, pues muchas gracias.